tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a su programa Conversando con Ellas. Nos da muchísimo gusto tenerlas nuevamente en nuestro programa y vamos a dar inicio con este tema que pues quedó la semana pasada, ¿verdad? Muy cortito el tiempo y entonces hoy estamos con la segunda parte del suicidio, así es que toma un lugar, siéntate, ve por tu cafecito, tu té, lo que más te guste y ponte cómoda para empezar este martes, si es cierto. Sí, de veras, saludos a todos, a los colombianos, brasileños, argentinos, desde Chile también nos están viendo, allá en Sarasota les mandamos un saludo, un beso, muchas gracias por estarnos siguiendo y bueno, a todas las partes del mundo, ¿verdad? Que nos ven. Y pues bueno, pues vamos a empezar con este tema que la semana pasada, como les decía, pues nos faltó tiempo porque es muy extenso, o sea, todo el tema de suicidio es tremendo. Y bueno, nos mandó un mensaje la pastora Francelia de qué es lo que piensa acerca del suicidio y nos pone que suicidio en adultos, hay tantos cambios en nuestra sociedad que la gente se siente sola, desamparada e incluso no encuentra una salida. Para que una persona se quite la vida siendo ya adulta es porque sí, seriamente tiene sus propias problemáticas. Pero ¿qué dice la Biblia del suicidio? En el mundo hay un príncipe que se llama Satanás y él manda a sus demonios para atormentar la mente de las personas para tenerlas en cautiverio. La escritura dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. No hay opción para conocer a Cristo Jesús, ya que Él nos promete una libertad eterna. Él pagó un alto precio por tu libertad y es gratis. Lo único que necesitas es recibirlo en tu corazón y seguir sus pasos. Sí hay salida al suicidio. Busca gente que te apoye, oriente y ministre tu mente, alma y cuerpo. Bendiciones. Nos manda saludos ahí la pastora. Muy interesante. ¿Cómo ven, muchachas? Pues sí, parte de lo que dicen, ¿no? Ahorita que mencionas lo de los demonios, ¿no? De repente eso suena como, o sea, suena ¿Qué onda? como, ¿qué onda? Suena raro. Y la ¡El verdad, diablo! Exactamente, ¿no? Como que no creemos. Pero mucha gente cree, vamos a llamarlo vibraciones o energía, pero es clara la Biblia al decir que incluso a veces nuestra lucha realmente no es contra las personas que nos rodean, ni siquiera contra nuestra propia carne y sangre, contra nosotros mismos, sino que sí existen influencias externas. Algunos le llaman energías o vibraciones, pero en sí la esencia del espíritu es energía, nada más que estos tienen personalidad, tienen un plan y un propósito. Entonces empiezan a influenciarte y a veces esos pensamientos llegan como si fueran tuyos, ¿no? Muy importante, pero existe esta situación y es muy importante, ¿no? Que platicábamos de los pensamientos, Carlita, o sea, cómo nuestros pensamientos se convierten en palabras. Las palabras terminan convirtiéndose en hábitos, en acciones y en hábitos. Primero es una acción, después lo conviertes en un hábito. Y todo esto conforma el destino a donde te están llevando estas palabras y estos pensamientos, ¿no? Lo que empiezas a conformar y empiezas, o sea, todo lo que estamos viviendo, todo es un producto de nuestras palabras, como mencionaba Pao la semana pasada, ¿no? El poder de la vida y de la muerte realmente está en nuestros labios. Dice, quien la ama comerá de ellas, dice también Pedro, ¿no? O sea, si queremos ver días buenos, refrenen tu lengua del mal, ¿no? Y tenemos muchas cuestiones de que tenemos un montón de palabras y cosas que hacemos mal. Yo me he cachado muchas, ¿no? Sí, ya formando, por ejemplo. Hay estrategias distorsionadas de la mente que hacemos mucho, por ejemplo, las totalizaciones, o sea, que todo, nadie nunca, y así, ¿no? Pues todo me pasa, nadie me quiere, generalizaciones es otra estrategia, ¿no? Me muero del dolor. No, todos los hombres son iguales. Si me corren, me voy a morir. Ya sé. Esa es otra estrategia, en el futuro, ¿no? Si me deja mi marido. Si me deja mi marido, seguro si voy a la entrevista no me contratan. Si no me caso, no no voy a ser no feliz. Es una cuestión esotérica, pero tendemos a adivinar el futuro, ¿no? O otra de las cosas es la lectura de pensamiento, y no hablo tampoco de nada esotérico, pero digo, ay, Carlita me vio así, seguro está pensando de mí que soy así o que soy una tonta. Qué que soy fuerte eso. Seguro piensa que soy, Sí. y la agarramos todo personal, ¿no? Y yo aquí en medio. No, y aunque te lo digan, o sea, de repente en la Biblia Jesús te reta a que realmente, o sea, por ejemplo, te voy a platicar un caso, o sea, que es reciente, pues, que una amiguita se estaba quejando conmigo, ¿no? De otra persona que es que nada más se la pasa hablando mal de mí, literal, me evade, me deja el saludo, etcétera, etcétera. Y tú dices, o hasta me tropieza ella misma, ¿no? Me mete cosas para que yo tropiece, o no sé, o sea, cosas intensas, ¿no? Pero de una mujer adulta.
Sí. Y tú dices, si esa mujer adulta tiene ese tipo de actitudes, la Biblia te reta a que tengas compasión de ella, que pienses en lo que ella ha sufrido para que se comporte de esa forma hacia ti. Así es. Y además pues la ames, ¿no? O sea, porque justo la Biblia te reta a que ames a tus enemigos. Entonces yo fue lo que le dije, ¿no? O sea, imagínate, te estás poniendo tú a pensar, no, es que por su culpa y por su culpa mi hija tuvo un problema en la escuela y por su culpa y bla, 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 bla. O sea, es una realidad que realmente no es así, que no sabemos lo que está pasando a esa persona y la Biblia te reta a que ames a los demás, ¿no? Yo por eso en este tema del suicidio, o sea, sí de repente me pongo a pensar que hay muchas personas que se enfocan mucho en sí mismas, en lo que el mundo hace por mí, O sea, en ya lo hablas que de mi los mamá hace por pensamientos. sí. Dice la Biblia, ¿no? En todo lo bueno, en todo lo persona, como agradable, en todo lo justo, en eso pensar. Es lo que... Sí, pero nosotros agarramos y pensamos en todo lo que los demás entregan hacia mí, o sea, en lo que Gio me vio mal, el mundo está en contra mía, la escuela me va mal, etcétera, etcétera. Cuando sí en la Biblia te retan a pensar en qué puedo aportar yo en mi escuela, qué puedo aportarle yo a Gio, qué puedo aportarle yo a mi mamá, soy una buena hija, qué puedo hacer por mi mamá. O sea, eso es como lo que puedes descubrir en la Biblia, o sea, si estás tú teniendo esos pensamientos como de, ay, ya, nadie me quiere y así, bueno, ¿y qué vas a hacer tú para que... Rechazar el pensamiento, ¿no? Exactamente, rechazar el pensamiento y además hacer algo para los demás, porque eso te distrae, o sea, te saca del pensamiento negativo. ¿no? Y te produce una emoción, o sea, nuestros pensamientos son los promotores de la ansiedad y del desequilibrio emocional. Lo que pensamos, y ya te pusiste de malas de algo que te imaginaste a lo mejor o que tú malinterpretaste, porque es el error de la comunicación, ¿no? Me explicaba una amiga psicóloga que me decía, mira, la comunicación falla mucho porque del 100% que oímos, 30 es lo que escuchamos y 70 lo que interpretamos. O sea, oye, esa blusa está bonita, pero está un poquito apretada. Ah, me dijo gorda. O sea, yo interpreté que me dijo gorda o cosas así. Oye, ¿estás bien? Es que te veo un poco así como, ¿te sientes bien? Ya me dijo demacrada. O sea, me veo mal, me dijo que me veo mal, me dijo demacrada y me dijo que me veo mal, enferma. Pónganos sus comentarios, ¿a quién le ha pasado? No, una sincera preocupación por ti, pero tú la transformaste en algo negativo y ya le agarraste idea. Ah, me la va a pagar ahora, yo le voy a decir que si no se bañó. Sí, o sea, nuestros pensamientos, o sea, los pensamientos que nosotros tenemos es una interpretación justo de la realidad, pero no es la realidad. O sea, y le damos muchísima credibilidad, obviamente, a nuestros pensamientos, pero ¿y por qué no empezamos a cuestionar esos pensamientos? O sea, a detenernos y pensar, oye, ¿no estoy siendo muy dramática? O sea, no es para tanto, y de verdad, o sea, detenernos y empezar a analizar esos pensamientos y cambiarlos a la verdad de quién, pues de Dios, ¿no? O sea, si te empiezas a cambiar ese pensamiento de, ay, es que me despidieron, ya se acabó el mundo, pues no, o sea, porque quizá Dios tiene preparado algo para ti, un camino nuevo en otro trabajo, o que ahora desarrolles tu potencial de un talento que Él te dio, en fin, o sea, hay como muchas posibilidades y justo, o sea, cambiar esa verdad que tú te estás platicando en el pensamiento por la verdad de Dios. Y pues para eso hay que conocerlo, ¿no? Básicamente. Claro, y los que lo conocemos, justamente lo que estamos platicando para tener esos buenos pensamientos es estar siempre tomados de la mano de Dios, ¿no? Siempre estar escudriñando la palabra de Dios y no dejar, ¿no? Que los malos pensamientos, que las malas ideas influyan en nuestra vida, ¿no? Y muy cierto lo que comentas, por decir, ahí tu amiga se acercó contigo y te dijo, oye, me pasa esto y esto, ¿no? La importancia también de que ustedes si sienten algún sentimiento que no esté bien, tengan un pensamiento, se acerquen, ¿no? Con gente que conoce a Dios o gente profesional y que puedan platicar, ¿no? Y obviamente esto va a ayudar mucho, podremos aconsejarlos muy bien. Y es que, ¿sabes qué? Es importante eso que dices, porque a veces nos sentimos mal o estamos decepcionados o tuvimos alguna pérdida o algo, y la verdad es que buscamos ayuda, pues a veces equivocada. O sea, personas no sí, indicadas. con personas no indicadas, ¿no? Entonces, a veces a lo mejor voy con mi amiga, la de siempre, pero que yo sé que esa amiga es súper negativa y, oye, pues me va a decir, te ayudo, yo te compro el veneno, o sea, échale, o yo te amarro, o sea. Era lo que iba. Yo te cuelgo de la cuerdita. Depende mucho a quién también le cuentas tus cosas, ¿no? Porque
Sí, como tú comentas, vas y le cuentas a alguien que está peor que tú Sí, o en la claro. misma situación, no, pues bueno. Bueno, y es en el mejor de los casos que busques ayuda, pero muchos sí, claro. ni siquiera se aíslan, lo que hablábamos de la depresión, porque obviamente una persona que ya va camino al suicidio, o que ya lo ha planeado en su mente, como hemos estado diciendo, empieza a aislarse, empieza a tener estas cuestiones de no expresar sus planes del todo, ¿no? Algunos sí, algunos no, pero muchos se aíslan la mayor parte. Y es que, ¿sabes qué? En las circunstancias o en las situaciones que a veces vivimos muy dramáticas, lo primero que muchas personas piensan es eso, ¿no? O sea, ya, o sea, y lo vemos en la Biblia desde hace años, cuando el pueblo de Israel sale, ¿no? De Egipto y pasa todo lo que tiene que pasar, y ya cuando llegan a conquistar la tierra prometida, que ya ni siquiera eran pues los de antes, ¿no? O sea, sino ya como la nueva generación, fíjense nada más, y que van y checan a los gigantes y todo este rollo. O sea, cuando van y les dicen, ¿saben qué? Pues hay gigantes, tenemos que conquistar la tierra prometida, pues son gigantes, ¿no? ¿Y qué es lo primero que dice todo el pueblo? No, sí, literal, ojalá nos hubiéramos muerto y no sé qué, y todo el tiempo era pensamiento de suicidio en el pueblo de Israel. Y mejor es morir y estamos muertos y muerte. O como esclavos, que es lo mismo, ¿no? Claro. Si ves como esclavo toda tu vida, estás muerto. Sí, literal. Entonces, como seres humanos ya traemos como ese chip de me está yendo mal, ojalá me muera, ¿no? O ya me está yendo mal, ¿cuál es la salida más fácil? Porque yo te voy a decir una cosa, el suicidio no es de valientes, es de cobardes. ¿Por qué? Porque no enfrentas ese problema. Es difícil, es tremendo, pero alguien que se va a suicidar, primero, como decías tú, ¿no? O sea, es como una maquinación, o sea, ya lo tiene, no te lo avisa. O sea, la persona que te dice, si me dejas me mato, ¿eh? Si me dejas, o sea, no, espérame. No, o sea, una persona que se va a suicidar, o sea, no se lo dice a nadie, obviamente, pues, lo hace y va, ¿no? Pero, qué horror. Hay unos que lo dicen. Bueno, No sí, dicen hay tal unos- cual, pero hablan mucho del amor. Sí, claro, como los del pueblo de Israel, que todo el tiempo muerte, ¿no? Sí, que O te sea, das primero por muerto en vida. Claro. Porque ya tienes una desesperanza total, lo que viene, lo que decías, Fernanda, cuando ya no tienes una confianza en alguien más, o sea, para ti ya se acabaron las posibilidades, pero los que conocemos a Dios sabemos, o sea, le hemos pasado mal aquí, yo creo que todas tenemos situaciones fuertes que a lo mejor es difícil contar por el tiempo y porque involucra a otras personas, ¿no? Pero tenemos una esperanza de que a veces persisten las circunstancias negativas que te está golpeando la realidad una y otra vez y tratas de mantenerte un tiempo con fe, positivo, lo que sea, pero a veces te golpean tanto que empieza a cambiar tu lenguaje y te empiezas a sentir así. Pero yo creo que a pesar de eso, cuando nos hemos sentido lo más deprimidas, en ese fondo hemos sabido, hasta aquí Dios me ha ayudado, hubiera desmayado si no creyera que viera la mano de Dios, ¿no? Así Entonces, es. no desmayamos por eso, porque hay una esperanza, de ahí la importancia de nosotras de hablar de esto, sí de nuestras experiencias, pero sobre todo poderles compartir que hay una esperanza eterna, real, todos los días de tu vida, todos segundos y en todo momento que te puede ayudar de la circunstancia más imposible que creas que no vas a salir. Claro. Y hay una circunstancia, yo estaba justo investigando del tema, estaba pues viendo, ¿no? El testimonio de una chica que ¿cómo se llama? De África, de las tribus y eso, que ya ves que hay muchos genocidios y etcétera, etcétera, que justo decía ella, ¿no? O sea, es que yo viví una situación, híjole, o sea, yo creo que es como lo peor que se puede vivir. O sea, ella presenció cómo mataron a toda su familia, casi a toda su tribu, logró salvarse porque se escondió, después la rescatan, pero ya no tenía ningún sentido su vida, y era lo que decían, ¿no? O sea, su pensamiento es, pero pues, ¿qué sentido tiene la vida y tal? Hasta que, pues, la invita a alguien a una iglesia, y entonces empieza a preguntarle a Dios, ¿no? Bueno, si sí tiene de sentido, pues dime cuál, ¿no? Y actualmente la chica es una conferencista que justo, o sea, se dedica a motivar a gente que está, pues, en el fondo del foso, o sea, de plano de pasar por unas situaciones bien complicadas, ¿no? O sea, que sí, sabemos que las existe y yo no me pongo a juzgar a las personas porque hay mucha gente que sí dice, ay, no, pues como dices, ¿no? A lo mejor son cobardes y tal, sí, pero no podemos saber qué las motiva, o sea, si hay cosas muy fuertes que puede vivir una persona que tú dices, pues una violación, un secuestro, presenciar el asesinato de un ser amado, un accidente muy fuerte. Sí, o sea, hay tantas cosas y las resistencias de cada persona son diferentes, así que a mí me puede afectar mucho más algo
A lo mejor un rompimiento sentimental o una ruptura económica puede pegar más, a lo mejor que dicen, bueno, eso no es para tanto, pero la muerte de un hijo, lo que comentabas de tu mamá, o sea, qué difícil. O sea, y hay tantas situaciones en donde la verdad ¿Sabes qué ¿Sabes qué me encantaría? Que nos pusieran ahí en los comentarios en la parte de abajo, qué es lo que piensan acerca de cuando, ay, se me fue el nombre clínico, de cuando ya estás muy enfermo y decides que ya... Eutanasia. ¿Qué piensan ustedes? Yo quiero escuchar que ustedes nos comenten ahí. ¿Ustedes creen que la eutanasia es un suicidio o está permitido? Ahí lo vamos a dejar y vamos a ver, lo vamos a dejar para un tema. Aquí lo importante es que tenemos que identificar, o sea, tú que estás en una situación muy tremenda o que ya ha llegado pensamientos a tu vida, tienes que identificar el por qué te está llegando estos pensamientos de suicidio. Puede ser, por ejemplo, un problema no solucionado. Un ejemplo, el caso de Judas, el que es muy conocido, ¿no? Por todos, que fue el que traicionó a Jesús. Él tuvo, pues, ese problema que no solucionó. Judas tomó la opción de suicidarse en vez de arrepentirse e ir a la cruz, ¿no? Él sí literal la tenía físicamente, ¿no? Nosotros a veces decimos, ve a la cruz y deja tus cargas, pero Judas sí la tenía físicamente, ¿no? Entonces, él pudo tener dos opciones, ¿no? El decir, él la verdad no sintió arrepentimiento, él sintió culpa. Entonces, tú y yo tenemos que identificar qué es lo que estamos sintiendo, realmente arrepentimiento o culpa, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Judas? Él sintió culpa. Entonces, en vez de tomar la decisión de arrepentir, pedirle perdón a Jesús e ir a la cruz, nada más fue la culpa. Y entonces fue que tomó la decisión de quitarse la vida, ¿no? Entonces, ahí son problemas no solucionados. ¿Por qué? Porque no solucionó. Actuó arrebatadamente, como dices. Exactamente. O sea, se dejó llevar por esa emoción que obviamente debió ser muy fuerte, esa culpa debió ser tremenda, porque dice que realmente él va con los fariseos y les devuelve las manos y dice, no, por favor. Fue con personas equivocadas. Exacto, las personas equivocadas. Pero les dice, por favor, no lo hagan, y les regresa, no quiero nada. Ni siquiera se quedó con lo que le iban a pagar por eso, porque a lo mejor su plan o en su mente él había hecho otra expectativa de Jesús, había hecho una expectativa tan diferente de quién es Dios, que es algo que nos pasa mucho. Sí, decimos, Dios tiene que ser así, pero Dios es como es. Y Judas tenía una expectativa equivocada y que esperaba de Jesús algo y pensó que a través de ciertos actos lo iba a cambiar. En ese momento se da cuenta, obviamente se llenó de una cuestión de culpa, de que lo iban a juzgar, y lo devuelve y le dicen, pues es tu problema, tú ya lo hiciste. Y a ellos le dijeron, no hay salida, aquí no hay remedio, aquí ya no hay regreso. Entonces, la emoción que él tuvo, y que podemos estar en eso, y muchas veces nos ha pasado, de que tomamos una mala decisión arrebatadamente, porque no la hacemos, en la paz, en la paciencia, no. Y él fue arrebatadamente y corrió al lado contrario, como dice Pablo, en lugar de correr hacia Jesús, esperar, porque tenemos a Pedro, ¿no? Que también lo negó, o sea, que también hizo algo que lo amargó, dice que lloró amargamente. Pedro sí se fue a llorar, pero sabía que podía encontrar, al final a la larga sabía quién era el maestro, y que había él solo esperanza. tenía palabras de vida eterna, que solo él, ¿no? Sí se sintió terrible, sí se arrepintió, como dice Pablo. Y Judas fue y tomó la decisión incorrecta, corrió a las personas incorrectas, corrió a la puerta falsa y se suicidó. Pero Pedro hizo algo diferente, ¿no? Esperó el momento, trató de componerlo, pensó, se apartó, sí se aisló, sí se deprimió. Sí, cayó en depresión, exacto. Sí se regresó a las redes, dijo, no sirvo para esto, o sea, la regué, o sea, le fallé al maestro, un montón de culpa también. Pero aún así pasó eso, o sea, porque ser cristiano o conocer a Dios no te exime ni de tomar malas decisiones, ni de tener eventos desafortunados, o sea, no te exime de eso, pero hay una esperanza, dice, confío, porque pues mi paz yo se las doy, ¿no? Y tuvo la oportunidad de volver a ser abrazado por Jesús. Jesús no lo vio con juicio y él siempre está dispuesto con sus brazos, conoce que tenemos debilidades. Y de lo peor, de lo más vil y despiadado, lo peor, Dios puede hacer algo bueno. Sí, por supuesto. Hablábamos de personas que han sido violadas, pero ¿qué tal los violadores que se arrepienten? A lo mejor tienes que Claro, no hay cosa más horrible que tú hayas hecho que Dios no sea capaz de perdonar, de verdad. Entonces ahora, bueno, esos problemas no solucionados. Ahora vámonos del otro lado de la moneda. Problemas de pérdida. ¿Alguna pérdida de...? ¿Qué pasa? Se están aquí desarmando. Pérdidas del arete. Me ayudo a poner el ejemplo. Perdón la interrupción. Sí, quería señalar
señalar algo, y lo platicamos en el programa pasado, también la cuestión de salud, ¿no? Que lo platicábamos. Oh, sí. Cuando la falta de alguna sustancia en el cerebro, cuando la falta de estrógenos. Entonces, yo lo quería recalcar porque es muy importante que sí lo hablamos, el tema de los pensamientos, pero también es bien importante cuando en el tema de salud algo falla, algo está mal. Entonces, no estamos peleadas con el tema de que vayan y se acerquen con un profesional. No, al contrario. Exactamente, el medicamento, ¿no? También, obviamente, no automedicado, ¿verdad? Sino, Sí. ir con un profesionista, ir con un médico y que ellos sean los que, nos te dan ayuden, ¿no? El medicamento que debemos de tomar. Entonces yo nada más quería recalcar eso que es bien importante, ¿no? Súper. Porque lo hemos visto y lo comentábamos ahorita también, que dentro de los cristianos, bueno, pues ha llegado a pasar, ¿no? Pero es un tema de salud, ¿no? Que dices, yo se los comentaba, ¿no? Lo viví con un familiar muy cercano, tuvo una operación, tuvo falta de estrógenos, ella es cristiana y decía, es que tengo ganas de suicidarme, pero no sé por qué. Pero descubrimos que era un tema de ahí, de salud. Sí. Físico, no era Físico. emocional, era de su Exactamente, cuerpo. era No produce físico. ciertos químicos o una deformación del cerebro que son muy difíciles de identificar. Y tú dabas el ejemplo que a ti también te pasó, ¿no? Sí, a mí y a mi mejor amiga es chistoso, pero era la depresión estacional, que es, algunos lo conocen, está la de invierno y la de verano, y porque no produces, uno es por el exceso de sol y la otra es por la falta de sol, y me daba esa depresión, pero Dios sanó, o sea, Dios sanó, porque cuando ya lo identifiqué, lo que decía Pablo, ¿no? Ya pude decir, pues, ayúdame porque lo que me está faltando es eso. Así es. Esto es tomados de la mano de Dios y también de un profesionista, ¿no? Claro. Que es necesario acudir. Entonces, Fíjate perdón, que nada más no, quería está recalcar buenísimo eso, ese Pau. punto, porque sabes que un profesionista, efectivamente, él te va a ayudar con medicamentos, o sea, ahora sí que a detener cierto proceso, digo, A no surtir las somos, hormonas. O claro, no sé lo que te somos pasa. médicos ni nos vamos a meter en ese tema, pero porque acabas de que nos está viendo un médico, saludos, ahí nos dejas tu comentario, pero sí es muy bueno atenderte, o sea, quitarnos esa mentalidad religiosa de que no, los médicos, no, Dios me... No, espérate, o sea, también por ese medio Dios sana. Exactamente. Entonces tú tienes que ir con un médico, obviamente él va a ver el área, lo que es física y todo eso, pero obviamente y Dios se va a encargar de todo lo que es el área espiritual, todo lo que te hace falta. Entonces sí, o sea, por supuesto tienes que pedir ayuda, ya sea con hablábamos de psiquiatra. El hecho de que tú vayas con un psiquiatra no significa que estás loco, ¿no? De atar y te van a poner tu Bueno, tú sí. ¿cómo se llama? Camisa de fuerza, o te van a meter en un cuarto blanco. No, te van a ayudar con ciertos medicamentos. Obviamente de la mano, acércate a una persona que te ayude también espiritualmente. En las iglesias, no sé de qué parte nos ves, pero busca una iglesia cristiana. Siempre hay grupos en casa, células, grupos de conexión, porque también el juntarte con personas que todo el tiempo te estén hablando de una esperanza te contagia, o sea, también eso ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, pero efectivamente hay que saber, como decías tú, identificar. Sí, por ejemplo, quería decir que sí, a mí me ayudó mucho el medicamento. Me tomé la primera etapa y después ya decidí, pero ya me pude calmar. ¿Te estabilizaste? Me estabilicé, o sea que me ayudó mucho a salir del bache, porque no podía salir, no podía. Cuando salí del bache ya pensé claramente, a ver, no, si es una enfermedad, ya razoné, si es una enfermedad, sí voy a pedir ayuda. Y entonces a un grupo en mi iglesia pues se encargaba de eso, de orar por sanidad. Ayúdenme, y estuvieron un rato conmigo hasta que dije, pues te ayudó. y acepté la sanidad y bueno. Pero fue primero muy importante el medicamento que me ayudó a estar estable y a calmarme y pensar claramente, ¿no? De acuerdo a mis creencias y mis convicciones. Sí, entonces justo como cristianos, o sea, no ponernos a juzgar, ¿no? Ni empezar a atacar a las personas, porque por ejemplo también yo justo investigando escuchaba de un caso, ¿no? Que atacaron a los papás que se suicidó su hijo que era cristiano, ¿no? Y los papás eran cristianos. Dios mío. Entonces dices, no, pues entonces vivía en pecado, o no, seguro estaba poseído, o un montón de tonterías que, pues hay gente muy religiosa que sí, o sea, de repente ataca. Te sientas en la silla de Dios. Sí, exacto. O sea, si ya viviste una situación así, pues no puedes ponerte a juzgar a las personas, o si estás viendo que alguien está pasando por una situación
o conoces a alguien que ya se le suicidó a alguien, no puedes ponerte a hablar mal pues, del suicidio y todo eso. O sea, es un tema bien delicado y no sabes las motivaciones que tuvo la persona, justo lo que está pasando por su cerebro. Y si no tuvo alguien que lo orientó a salir de, y a lo mejor se acercó a alguien o se puso a escuchar la música de esta muchacha, pues todavía de la que comentábamos el programa pasado, todavía pues le ayudó más, ¿no? Entonces, y como dices, no es él. Claro. Sabemos quién está detrás de él, Claro, ¿no? claro. Entonces sí, no ponernos a juzgar. Bueno, otro problema que también tenemos que identificar acerca de lo del suicidio es un problema de pérdida, ya sea, como hablábamos, una pérdida física de algún familiar, de pues ya, ¿qué sentido tiene mi vida? Si se murió mi hijo, mi esposo, mi bla, bla, bla. El trabajo. O cuando pasó en el 2000, me parece, no me acuerdo, ahí también nos ponen sus comentarios, que se cayó la bolsa. Yo recuerdo que tuve varios clientes que literal se querían quitar la vida porque perdieron millones de pesos. O sea, había un señor grande, ya súper grande, tenía como 83 años, me parece 82. Y recuerdo que gracias a Dios que la directora de esa sucursal era cristiana y era su cliente, entonces ella tuvo que ir con él y hablar y estuvo sobre él porque ese señor se quería quitar la vida. No, tengo 84 años, perdí todo, las herencias de mis hijos, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque fue una pérdida muy, muy fuerte, porque literal todo lo perdió. En el caso de Job, o sea, fue el caso de Job, ¿no? Job perdió hijos, perdió todos sus bienes, o sea, le fue tremendo, ¿no? Y aparte la salud, y aún ya estando leproso, dice la Biblia, o sea, rascándose la lembra, o sea, mal plan. Aquí, ojo, es lo que hablábamos, identificar con quién estás, porque a veces a lo mejor no pasa por tu mente el plan suicidio, pero sí, como decías tú, hay alguien que está operando y te manda, ¿no? Gente que estás en el hoyo, claro, y te quieren hundir más. Entonces, en el caso de Job fue su esposa. O sea, estando todo mal, la esposa le dijo, ya, o sea, niega a tu Dios y muérete. O sea, en pocas palabras, quítate la vida, ¿no? Ella. Sí, mucho amor. O sea, no tengas más esperanza, ya nadie te va a ayudar. Así es, ¿no? Ya, bye, ¿no? Entonces, aquí la decisión de Job fue diferente a la de Judas. O sea, aquí Job dijo, a ver, te calmas, o sea, y no, y él siguió adelante y ya después habla la Biblia que todo le fue pues remunerado, ¿no? Y al doble. Y al doble, sí, 7 veces más. Entonces, en el caso de Job, hubo quien le estuviera, o sea, y en el caso de Job tuvo demasiadas pérdidas, o sea, hijos, ¿sí? Sí me estoy dando a entender. Entonces, ellos pues dijeron, él tomó pues la decisión de no quitarse la vida. Entonces, si tú estás pasando por alguna pérdida, como te decimos, o sea, identifica qué es lo que ya no tienes esa esperanza, ya no quiero seguir, identifícalo y pide ayuda, de verdad que hay esperanza. Otro de los problemas es el rechazo. Cuando no te aceptaron en el trabajo, cuando no te aceptan en la familia, cuando no te aceptan en la escuela, en el caso de los adultos, cuando el esposo o te fue infiel o la esposa fue infiel o te rechaza, no sé, tus hijos sí, entonces tienes tú que identificar ese rechazo, ¿no? Qué es lo que está pasando, porque ya pierdes como el sentido de la vida, de que pues, como decías tú, ya nadie me quiere, todos me odian, entonces sí necesitamos identificar. Entonces, cuando tú piensas que tu vida no cuenta y no vales nada, tenemos un mensaje para ti. Dios te ama, eres, o sea, súper importante para Él, a tal grado que dio su vida por ti. Entonces, eres mega importante, pero identifica qué es lo que está pasando. Y el último que yo enumeré 4. Espérate, antes de que continúes, lo que decías ahorita de que, bueno, de repente hay que, o sea, detenernos a pensar justo lo que decías, ¿no? O sea, de quién vienen las palabras, de quién, o sea, quién nos está rechazando y todo esto. ¿Por qué? Porque de repente, o sea, si te pones a analizar, pues estás haciendo las cosas muy grandes a lo mejor, la realidad no es así y no notas que hay otras personas que sí te aman, que sí están al pendiente de ti, que, o sea, si estás así de, no, es que me rechazó mi esposo y tal, ya solito basaste toda tu persona, toda tu vida, todo tu valor, toda tu identidad en que tu esposo te rechazó,
y dices, ya, no, pues ya no vale la pena vivir. Y entonces ya no notas que tienes una mamá y un papá que te aman y te adoran, que tienes unas hermanas que te aman y te adoran, que quizá hay por ahí un muchacho que desde siempre ha estado enamorada de ti, o no sé, o sea, hay muchas cosas que no notas por estarte justo con esos pensamientos de rechazo. Entonces, nuevamente insisto mucho, porque ya como adultos pues no hay alguien a lo mejor que esté tan al pendiente de ti como nosotros con nuestros hijos, como adultos, o sea, así, o sea, sí se los digo así como, por favor, deténganse a pensar, deténganse a analizar sus pensamientos, porque no es la realidad, o sea, deténganse a ser compasivos con ustedes mismos, dejen de creer todo lo que piensan, y cuestionen, ¿no? Empiecen a cuestionarse si lo que están pensando es realmente así, y pues pueden cambiar el enfoque de lo que están pensando y empezar a ver cómo pensaría Jesús de mí, ¿no? O sea, o qué piensa Dios de mí. Acérquense a Dios, eso es de verdad lo que yo pienso que les puede salvar. Es importante no caer en estas situaciones de depresión y las subsecuentes cosas por la cuestión de la identidad. Sí, y entonces, bueno, y el último problema que yo englobé, porque como les decía, son un chorro, el problema del pecado, porque, bueno, o sea, muchas veces el pecado llega a un punto en el que te ciega. Yo siempre les daba el ejemplo a los jóvenes de que cuando tú llegas a un lugar y, por ejemplo, en un cuarto, y se va la luz, ¿qué es lo que pasa? En cuanto se va la luz, dejas de ver, o sea, literal no ves nada. Pero si te estás como cierto tiempo, como que la pupila, no sé, términos clínicos nuevamente, empieza como que a desarrollarse tal cosa que empiezas a ver como en penumbras, ¿no? Y entonces ya empiezas como a identificar tal cosa. Y la verdad es que a veces con el pecado pasa eso. O sea, estás tanto tiempo en el pecado, no quieres arrepentirte, no sé qué está pasando, que te acostumbras a vivir en ese pecado. Entonces, como ya estás en penumbras y medio ves, ya te quedas en la comodidad y entonces pasa esto, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tú tienes que identificar es que si no te has arrepentido y estás constantemente en ese pecado, o a veces muchas de las ocasiones, no digo que todas, vivimos en pecado, pero vivimos en tal religiosidad que tú crees que estás bien, ¿no? Y no te has arrepentido de muchas decisiones o de muchas cosas que estás haciendo, y entonces es cuando empieza esa falta de interés en la vida, pero dices, soy cristiano, pero, o sea, sirvo en la iglesia, pero, sí, soy hijo de Dios, pero hace falta algo, es porque a lo mejor en tu vida hay ese pecado que no has querido entregarle a Dios, o que no has, pues sí, te has arrepentido, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Sansón? O sea, es un ejemplo súper claro. O sea, Sansón era, wow, increíble para Dios. Decide meterse con una filistea, decide pecar, estando en el pecado, pues lo pierde todo, ¿no? O sea, perdió esa fuerza, ¿Y cómo terminó? O sea, Sansón se arrepintió, claro que se arrepintió, Dios lo perdonó, claro que sí, le devolvió la fuerza, claro que le devolvió la fuerza, ¿no? Pero pues su fin no fue muy agradable, ¿no? Como no quisiéramos vivir en eso, ¿no? Pero cumplió el propósito, pero adelantó un poco él y lo hizo en el proceso. O sea, claro. Como hablamos, una decisión un poquito arrebatada, ¿no? Fue doloroso, ¿no? Entonces, pues sí, si estás viviendo en una religiosidad, sí quitarte eso y decir Cristo es vida, no es muerte, ¿no? Con respecto a esto del problema. Hablando de eso, el pecado es lo que más vergüenza nos genera, y la vergüenza es lo que más nos aísla de todos, porque es algo muy difícil, te puede generar tanto peligroso, tanta ansiedad, tanto autorrechazo, hablando de lo importante que es el rechazo. Cuando nosotros con palabras rechazamos a nuestros niños, enfocando el punto, porque en verdad nuestras heridas que traemos hoy, la gran mayoría son de la niñez y otro poquito de la adolescencia, porque es cuando estamos construyendo la persona que vamos a ser, ¿no? Pero de niños es tan importante, y venimos cargando eso años, o sea, años, puedes tener 20, 30 años, 50 años, 70 años, y sigues cargando con una herida muy profunda. No, y atraes que te siga pasando. Entonces, exacto, porque te da vergüenza. El pecado propio, cuando tú te sientes en un pozo de corrupción, y David dijo, me siento en el pozo de corrupción, no puedo salir, cuando estás cayendo en un pecado frecuentemente. Y David, que era conforme al corazón de Dios, él tenía muchas debilidades y llegó a caer, pero tuvo algo muy importante, siempre se acercó a Dios, y siempre hubo un arrepentimiento sincero, y siempre hubo un cambio. Claro. Pero a veces también te da vergüenza el pecado de otros hacia ti. Hablamos de una violación o algo así, porque a veces son de familiares muy cercanos, o te da pena decir, o un engaño.
Y te da pena decir, ¿cómo me engañaron a mí? Y muchas cosas parecidas que no da el tiempo. Pero yo leí un libro que se llamaba Tus cicatrices son hermosas para Dios, y me recordaba ayer en la noche eso. Y ¡ay, qué bonito título! ¿Cómo? Tus cicatrices son hermosas para Dios. Y yo quiero dejarles muy así como este mensaje como manera de conclusión, y porque para mí fue una revelación bien bonita que Jesús, cuando muere y resucita, y Él permaneció con las cicatrices, porque esas fueron hechas por amor. Él no se avergonzó de siendo el Hijo de Dios, de ser el omnipotente, de ser el todopoderoso, haber sido humillado de esa manera, y murió y en la cruz, y que es una cicatriz, es una herida que sanó. Y muchos de nosotros venimos desde la niñez hasta ahora, lo que nos va amargando, lo que nos va haciendo tener temor, duda del amor de Dios hacia nosotros, nos hace que nosotros no nos amemos, porque sentimos que nos merecíamos eso, o que hicimos algo terrible que no tiene perdón, y te avergüenza y te hiere. Entonces es como una herida sangrante. Y siempre tomamos el punto, ¿no? Que cuando Jesús les mostró a Tomás las heridas, y que no vamos a tomar el punto de que si él dudó o no, y a lo mejor muchos querían saberlas o verlas, ¿no? Pero él dijo, sí, aquí están, o sea, no las oculto, mis heridas son hermosas porque significaron. Ahora esas heridas cicatrizadas forman un puente de amor de Dios hacia nosotros. Así que nosotros tenemos una herida que sana, nosotros ayudamos a alguien más, y se vuelve un puente de amor del amor de Dios que traspasa a otro. Tú puedes permitir que alguien sane, porque muchas personas han pasado por lo que tú estás pasando, te lo aseguro, no eres el único en la situación que sea que ha pasado, y que Dios tiene eso para ti. Pero hay alguien que siempre está contigo, que es Dios ahí a tu lado, y no dejes que las personas a tu alrededor, las influencias a tu alrededor, el enemigo, como lo decimos, ni tú mismo, ni tus circunstancias, te den con una llave. No les entregues esa llave que es la vergüenza. No le entregues esa llave, porque te culpa y te hunde. Lo que decías, Carlita, acepta los pensamientos de otros, aceptas tus propios pensamientos, no los rechazas, y dices, ¿sabes qué? Hasta aquí. Esa herida no se va a ocultar, no es que va a desaparecer lo que pasó, pero ya no te va a doler exponerla, porque es una herida sana. Así es. Y bueno, pues con esta conclusión que hoy nos ha dado Gio, la verdad es que de verdad tenemos que vivir con eso siempre. O sea, las heridas Dios siempre las va a sanar. El suicidio no es una opción buena, y no es una opción donde digas, ya, aquí se solucionan las cosas. Al contrario, ¿no? Yo creo que se empeoran. Y a los que se quedan, se empeoran más, ¿no? Entonces, pues les damos muchas gracias por habernos acompañado en este programa el día de hoy. Queremos decirte que nosotros optamos siempre por la vida, y te queremos invitar a que tú también acércate, por favor, a gente que te pueda ayudar en Querétaro, en el estado de Querétaro, en Cuernavaca, está Ives México, hay también en toda la República diferentes iglesias. Acércate, busca por favor esa ayuda. Y nos vemos para la próxima, en el próximo programa. Te esperamos, comparte este video, si te gustó dale like y ayúdanos a seguir llevando este mensaje a muchas personas. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa. Bye.